Ángel, bienvenido, tío. ¿Qué tal? Muchas gracias por Bien venir. hallado, muchas gracias. Oye, todos hemos bromeado alguna vez con el tema de yo he venido a hablar de mi libro, Ajá. pero sois pocos los que realmente tenéis un libro del que hablar, ¿no? Sí. Pero antes de hablar de tu libro, me gustaría primero tocar el tema del el impulso de escribir, primero, por qué alguien quiere escribir, y el proceso creativo, cómo escribe alguien, ¿no? Porque el Ajá. proceso de escribir, por lo visto, es algo duro, ¿no? Es decir, algo duro, se sí. dice de los compositores que les gusta componer y se dice de los escritores que les gusta haber escrito. Ajá. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo escribes? Claro. ¿Tienes una rutina? ¿Cómo haces? Bueno, en mi caso es algo que me llevan haciendo de dentro desde hace muchísimos años, ¿no? Es decir, realmente es uno de esos descubrimientos que tú puedes llegar a hacer en la vida, ¿no? En un momento determinado. Es decir, de una forma casual, como fue en mi caso, pues bueno, pues descubrí a partir de los 10, 11 años de mi vida, pues que tenía unas ciertas inquietudes de poder plasmar aquello que me estaba pasando, aquello que yo sentía, aquello que yo veía, aquella realidad que me rodeaba, ¿no? A los ojos de un niño de 10 años, plasmarla de alguna manera en un formato literario, ¿no? En mi caso, mi primera fuente fue la poesía, que fue la que realmente, bueno, pues destapó, ¿no? De alguna manera, pues, bueno, pues unas ciertas cualidades para poder expresar sentimientos con palabras. Y bueno, pues ayudado un poco en mi caso por la figura de mi abuelo y Saberino Cea, bueno, pues que también era poeta, es decir, es un poco esa tradición, ¿no? que se hereda en mi familia. O sea, que viene de atrás, ¿no? Viene de atrás, viene de atrás, viene de generaciones, ¿no? Y bueno, pues nada, a partir de ahí fue cuando realmente pues empezamos a darle forma. Es decir, es cuando realmente algo que nace casualmente, pues empiezas a darte cuenta que lo puedes explotar, ¿no? Y que a través de esa explotación puedes llegar a descubrir muchas cosas, ¿no? A interpretar muchas cosas y bueno, y de alguna manera evolucionar tú mismo como persona a través de lo que tú vas escribiendo, de lo que tú vas queriendo plasmar en las distintas etapas personales que tú vas viviendo, ¿no? Ya. Pero quiero decir, ¿por qué escribir? ¿Por qué escribir Lo que quiero decir es, otras personas pueden canalizar eso que me dices Ujú, con el deporte, con la socialización, con mil ujú. cosas. ¿Por qué en tu caso es a través de la escritura? Pues a través de la escritura por un proceso realmente de entender las cosas, ¿no? De entender las cosas y de entenderme a mí mismo muchas veces, ¿no? Lo que me está pasando. Es decir, tú de repente, bueno, tú puedes analizar un problema concreto, ¿no? De la vida, un problema cotidiano, ¿no? Y entonces tú, bueno, pues te puedes parar 2 minutos a analizar, ¿no? Cómo es este vaso, ¿no? Realmente. Pero si tú tienes una necesidad de expresarlo con palabras y de una forma literaria, Ya. pues tú el vaso lo vas analizando y entonces vas mirando qué cualidades tiene el agua, la transparencia, el cristal, la ubicación que tiene. Todo esto te va permitiendo ver más allá, ¿no? De lo que es un vaso. Entonces muchas veces, pues no sé, decir, ante cualquier suceso cotidiano tú te pones a hacer una especie de exégesis, ¿no? De qué es en qué consiste, de qué parte se compone y puedes llegar a ver mucho más allá que esa idea inicial que tú tenías, ¿no? Y yo realmente eso lo consigo a través de la escritura, es decir, de alguna manera desarrollo una pequeña tesis sobre las cosas que siento que tengo que transmitir y a través de esa tesis, pues bueno, llegar a conclusiones que muchas veces son sorprendentes incluso para mí mismo, ¿no? ¿Te cuesta escribir? Quiere decir que la idea te viene con facilidad o no, no lo sé, pero luego el proceso de plasmarlo es laborioso, ¿te cuesta? Hombre, a ver, hay que estar, como siempre digo yo, con la cabeza en un segundo nivel, pensando permanentemente en las ideas con potencial literario, ¿no? Es decir, yo desarrollo una vida cotidiana normal, laboral, que no tiene nada que ver con esto, pero siempre hay un segundo nivel en el que estás alerta, ¿no? de ese tipo de cosas donde te puede brotar de repente la inspiración, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde realmente puedes encontrar esa idea brillante o no tanto
que explotar, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues ya es cuando tú pones en marcha tu proceso creativo, ¿no? Que evidentemente pues como todos los procesos creativos, ya no digo solamente en la literatura, sino en la música, en la pintura, en cualquiera de las artes, pues es un proceso a veces muy tormentoso, a veces muy gratificante, pero que bueno, pero que realmente te obliga a seguir en ello, es decir, que es algo que no puedes dejar, ¿no? Es decir, es un veneno, una droga que se apodera de ti y que hasta que no ves que finalmente todo eso ha tenido un resultado que a ti te agrada, ¿no? Ya. Pues no puedes pararlo, ¿no? Ya, pero para escribir un libro como este, por ejemplo, Pandemonium, que es el que me gustaría que ahondáramos en él ahora en un ratito, Sí. quiero decir, por ejemplo, tú para escribir este libro, Ujú. ¿alguna vez sufriste lo que llaman el bloqueo del escritor, que estás delante de la... Bueno, Sí. Antiguamente máquina de escribir, ahora Sí, ya el sí, el ordenador y ordenador. tal. ¿Alguna vez realmente dices, coño, es que ya me Sí, he sí. bloqueado, no puedo seguir? Totalmente. ¿Te Quiero pasaba? decir, esta novela, por ejemplo, tiene una historia muy curiosa. Es decir, esta novela nace de un área de ópera. Es decir, hay un área de ópera, de una ópera de Korngold, una ópera alemana, que se llama Die Tote Stadt, la ciudad muerta. Y hay un área que es el área de Marietta Slit, ¿no? Se llama. Entonces, era un área que no es de las áreas más conocidas realmente. Es decir, a ver, conocidas para el público entendido, seguramente sí, pero para el público común no es un área muy conocida. Y de estas casualidades de la vida que de repente, pues, a través de mi padre un día, en una sesión operística que teníamos en su casa, me dice, mira, te voy a poner un área maravillosa que acabo de descubrir, alemana y tal. Y claro, fue ahí realmente donde me brotó la inspiración, ¿no? Entonces, ese área que está incorporada como hilo conductor de la primera parte de la novela es la que desató luego la historia que vino después. Pero claro, al escribirla sin guión, porque yo realmente escribo sin guión, es decir, yo voy escribiendo un poco a golpe de impulso, ¿no? Es decir, eso que siempre se dice, que yo al principio no creía en ello, ¿no? Es decir, es que cuando tú estás escribiendo una novela, los personajes se apoderan de ti, ¿no? Tú ya no eres el dueño de lo que estás escribiendo, ¿no? Sí. Pues he podido constatar que es verdad, es decir, ¿Sí? tú al final te metes tanto en ese proceso que al final son los propios personajes de la novela y la propia trama la que a ti te va llevando, es decir, es un poco el mismo proceso que si la estuvieras leyendo, ¿no? Es decir, tú te planteas un punto de partida y a partir de ahí vas desarrollando una historia. Quiero decir que con esto quieres decir que no necesariamente sabes al final. Efectivamente, es decir, Ah, yo ya. te puedo asegurar que en ninguna de las novelas que he escrito, esta Pandemonium, que es la que está publicada, y otras dos novelas que guardan su momento en el cajón, empezaron con una idea, pero el desenlace no estaba en absoluto previsto. Es decir, que es la Qué bueno. propia, el propio proceso literario, el propio proceso creativo, el que al final te va llevando por los distintos vericuetos de la historia para desembocar en un final que tú mismo, o yo mismo en este caso, no sé, ¿no? Qué bueno. Entonces, con lo cual pues es apasionante también, Claro. porque realmente es un descubrimiento propio, ¿no? de la historia que tú estás escribiendo para los demás, ¿no? Antes de ahondar más en Pandemonium, me gustaría tocar un poquito tu cuenta de Instagram, porque Ujú. macho, eso es mucho más que una cuenta de Instagram, es como una, es como un libro está bien un libro de historias en realidad, ¿no? Ajá. Que por cierto como es The Sexy Poet. The Sexy Poet, The sí. Sexy Poet. Por qué ese handle? ¿Cómo se te ocurrió eso? Bueno, a ver, fundamentalmente Instagram, es decir, es una red social, es una plataforma Sí. apasionante, ¿no? Es decir, yo he descubierto que realmente es una Sí, pero que plataforma... todavía escribes, quiero decir que, Sí, que no sí, es- sí, o sea, sí, sí, escribes claro, largo claro, y tendido. claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que realmente Instagram tiene un origen o realmente está conceptuado, está llamado, está concebido como una red social fundamentalmente de imágenes, ¿no? Es decir, ahí lo que se suben son fotos, ¿no? Pero yo lo que quería vender, aparte de mi libro, era mis historias, ¿no? Es decir, y entonces, ¿cómo podía yo canalizarlo a través de Instagram? Pues a través de los microrelatos, evidentemente, ¿no? Que además está siendo un ejercicio muy interesante para el día a día, ¿no? Claro, porque te obliga, ¿no? Cada día. Efectivamente, te obliga y sobre todo te obliga a un ejercicio de condensación, ¿no? Y a un ejercicio de síntesis, sobre todo. Es decir, no es lo mismo escribirte una novela con varios personajes, con varias tramas de 300, 400 páginas, que tener que contar una historia que transmita algo
que tenga un planteamiento, un nudo y un desenlace en 12 líneas, ¿no? Tiene que ser un mensaje necesariamente corto, necesariamente directo, es decir, te obliga a experimentar otro tipo de historias. Y volviendo a lo del sexy poet, pues finalmente, es decir, yo quería explotar, pues bueno, pues un cierto personaje con unas fotos de mí mismo en distintas situaciones, en distintos entornos, en distintos paisajes, con un punto de intensidad que a mí me interesaba dar, me interesa dar porque es con el que realmente me siento cómodo. Esa es la parte sexy. Y luego la parte poet, pues la parte literaria, ¿no? Entonces, bueno, pues al final fue una especie bueno, Sí, sí. un brainstorming y de repente salió de Sexy Poet, Sí. no estaba cogido, afortunadamente, ¿no? Sí. Y bueno, pues a partir de ahí Qué bueno. estamos desarrollando ya te digo, esa apasionante vida instagramer, ¿no? Sí, sí, además que no es algo muy frecuente que alguien escriba tanto y cada día son historias muy interesantes de seguir. Por continuar un poco en el tema de Instagram, que es que me parece una cuenta digna de seguir para todo el mundo. Te defines como anglófilo. Ajá. ¿Eso qué significa? ¿Qué coño significa eso de anglófilo? A ver. Bueno, a ver, pues de estas cosas que te tocan de una manera especial, ¿no? Yo no sé si creo mucho o poco o nada o todo en reencarnaciones o vidas anteriores. Sí. Pero vamos, yo tengo el absoluto convencimiento que yo en una vida anterior he pertenecido a esa cultura y he pertenecido a ese país. Es decir, es algo que me brota desde la adolescencia prácticamente. Es decir, para mí fue un descubrimiento en mi vida, una serie de televisión que daban por allá por los años 80, que era Retorno a Bracehead. Ajá. Entonces, bueno, pues allí descubrí por primera vez lo que era el mundo británico, ¿no? Una sociedad quizá un poco en decadencia, la de principios del siglo XX, pero que luego ya con el tiempo y con mi propia experiencia personal, pues tuve la ocasión de conocer personalmente. Estuve una temporada bastante larga viviendo en Londres en mi juventud, y luego pues tratando de cultivarme en todo lo que tuviera que ver con la historia de Gran Bretaña, con sus costumbres. Y una vez que estaba allí, pues realmente descubrí que aquello que me estaba aportando aquel país era algo que concordaba perfectamente con mi forma de ser. Es decir, descubrir una sociedad en la que el apego a sus tradiciones más ancestrales es algo que se lleva a gala, es decir, que no las desdeñan, sino que las potencian, incluso que de muchas de ellas hacen iconos a nivel internacional, es decir, ¿no? Es decir, ¿quién no conoce la Union Jack, que está icónicamente colocada en cantidad de cosas, ¿no? Y que luego al mismo tiempo es una sociedad que no solamente respeta esas tradiciones, sino que luego es la más moderna del universo, es decir, que la música, que la arquitectura, que las artes, que el paisanaje, que la fusión, que lo que tú puedes palpar, el ritmo que tú puedes palpar en las calles, sobre todo de Londres. Luego, evidentemente, cuando te vas a pueblos o a localidades más pequeñas, la vida es de otro modo, ¿no? Pero ese fluir de la vida, esa energía que tú detectas en Londres, por ejemplo, que a mí me ha hecho sentir que aquello que yo en un principio descubrí de adolescente, pues al final se ha transformado en algo que me gusta poderosamente, ¿no? ¿Qué puede aprender el mundo hispano del mundo anglosajón? Hombre, pues muchas cosas, quiero decir. Lo que podríamos adoptar, quiero decir, ¿no? Yo creo, eso que te comentaba antes un poco, ¿no? De ese respeto a los orígenes, ¿no? Es decir, esas cosas que realmente están en la base cultural de muchas generaciones antes y que de alguna manera modernizadas se están trayendo a la sociedad actual, ¿no? Luego tienen un punto de vista del trabajo pues muchísimo más práctico que el nuestro. Es decir, yo creo que, bueno, laboralmente, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Pues hay una mayor eficiencia, yo creo, a la hora de gestionar, ¿no? Es decir, es eso que se ha dicho. Es decir, en España probablemente es el país en el que los trabajadores más horas trabajan, ¿no? Y si lo comparas con el mundo anglosajón, pues el horario de trabajo está más limitado en el tiempo, y eso que ahora está tan de moda, la conciliación laboral, yo creo que ellos han sabido hacerlo mucho antes que nosotros, ¿no? Y demostrando con el tiempo, además, que de forma bastante más eficaz, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa eficacia es algo de lo que el mundo más latino, ¿no? Tendríamos que seguir aprendiendo mucho del mundo anglosajón. Bueno, a ver, tu libro.
Tu mi libro, libro. Ángel. Pandemonium. Ajá. Cuéntame exactamente de qué va. Ya nos has explicado un poco, gira alrededor del mundo de la ópera, entendido, ¿no? Ujú. ¿De qué va y qué has querido transmitir con esto? Ajá. Bueno, a ver, al final, como toda primera novela, muchas veces lo que te supone es una catarsis de muchas cosas que tú tienes en tu vida, ¿no? Yo ya te digo que al principio estuve mucho más centrado en el mundo de la poesía, que fue mi primera referencia literaria, y escribí algún relato corto, pero bueno, tampoco me había metido mucho en el mundo de la novela y en el mundo de la narrativa larga hasta que cumplí los 40. Es decir, Ujú. que fue como una especie de punto de inflexión, ¿no? En el Ya. que realmente, bueno, confluyeron una serie de circunstancias personales también en ese momento que hicieron que, bueno, pues que el momento de que esa novela saliera fuera ese y no otro, ¿no? Porque pensaba que, bueno, que yo no tenía la carga personal necesaria todavía como para poder transmitir algo con contenido, hasta No que te considerabas suficientemente no maduro me como... consideraba suficientemente maduro, efectivamente, ¿no? Ya. Y luego, pues bueno, al final empezó a brotar. Entonces, bueno, pues al final Pandemonium, ya te digo, nace de un área de ópera, tiene como escenario el mundo de la ópera, tiene como escenario eso que a mí me gusta como lector y que me gusta también como hombre de a pie, ¿no? Pues que es distintos escenarios en ciudades de Europa que me fascinan. Hay una primera parte que se desarrolla en Estocolmo, hay otra segunda parte que se desarrolla en Londres y una tercera parte que se desarrolla en París, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues se va contando una historia a través de un director de escena operístico que está preparando un montaje en el Teatro de la Ópera de Estocolmo, de esa ópera que hablábamos al principio de Die Tote Stad, donde está ese área de Marieta, y que estando allí en Estocolmo, pues bueno, le empiezan a suceder una serie de circunstancias personales que hacen que, bueno, pues que entre en acción y en conflicto, pues todo su mundo afectivo, es decir, sus relaciones familiares, sus relaciones de pareja, y se tenga que cuestionar muchas cosas sobre sí mismo, ¿no? Al mismo tiempo, pues se introduce una trama policial que es lo que bueno pues que lo que va dando hilazón a las tres partes de las tres ciudades donde se desarrolla la historia y bueno pues tiene esa parte un poco de intriga, de thriller, ¿no? Que bueno Bueno, pues que también es interesante y que realmente engancha, ¿no? a los lectores y bueno y creando finalmente pues al final de cada capítulo, ¿no? Esa especie de juego de esos cliffhangers, ¿no? para mm, que para que realmente bueno pues el lector tenga un poco la necesidad de continuar leyendo, ¿no? mm. ¿Por qué tienes esa fijación con el mundo de la ópera? Bueno, Ya te he dicho antes que viene un poco de familia, sí, sí, pero sí. ¿por qué es tan fuerte? Es una fuerza tan presente, ¿no? En Sí, ti. sí, 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 o casi telúrica, ¿no? Es decir, Mm. diría en mi vida. Bueno, realmente es que es eso, es decir, yo es lo que he mamado en mi casa, es decir, Ya, pero bueno, pero que decir que mucha gente ama muchas cosas sí, que sí, luego sí, no sí, cuajan, sí, sí, ¿no? sí, no, no, pero Pero en claro, tu pero caso no solo ha cuajado, sino que... claro, en mi caso es que se dio el ensamblaje perfecto, quiero decir, es decir, el hecho de ser un privilegiado, porque realmente me considero un privilegiado de haberme educado en ese mundo, ¿no? Es decir, de tener un padre que, bueno, pues que yo le considero una de las personas que más saben de ópera en este país y que realmente, como parte de mi educación humana y como parte de mi educación cultural, porque yo lo englobaría en los dos ámbitos, me pusiera la ópera como un elemento para aceptar o para rechazar. Es decir, nosotros, bueno, pues somos más hermanos y realmente, pues ¿A qué todos, te refieres con eso? pues que todos hemos recibido la misma educación, todos ¿Sí? en nuestra casa hemos, Sí, sido expuestos a eso. efectivamente hemos tenido los mismos elementos, pero luego no todos hemos tenido la sensibilidad de que aquello ensamblara con nuestra personalidad y con nuestra forma de ver la vida, ¿no? Y nuestra forma de sentir. Entonces, pues en mi caso se ha dado. Que a lo mejor si yo no hubiera tenido esa base familiar y no hubiera tenido esa educación en ópera desde pequeño, pues a lo mejor de mayor, yo no sé si mi sensibilidad hubiera hecho que la buscara o no, ¿no? Pero bueno, en este caso pues se ha dado de forma natural y por lo tanto pues bueno, pues ha estado ahí muy presente, el hecho luego pues también, ¿no? De no solamente escucharla en casa, sino de poder empezar a ir desde muy pequeño pues al teatro, a la ópera, conocer cantantes, bueno, tener hasta en la vida, luego la vida me ha ido llevando a tener hasta relaciones personales pues con gente de la ópera, ¿no? Con
una soprano en concreto. Entonces, bueno, pues finalmente vas conociendo la ópera desde distintas perspectivas y según la vas conociendo, pues cada vez te va gustando más y al final ya se queda totalmente integrada en tu vida. Es decir, o sea, al final eh, esto que se dice tanto, ¿no? de la banda sonora que cada uno llevamos en nuestra vida, pues la banda sonora de mi vida es ópera, ¿no? Es ópera, son áreas de ópera y muchos momentos de mi vida son momentos que están siempre ligados a una ópera, a un teatro o a un área de ópera en concreto. Como por ejemplo, ¿qué momento importante en tu vida está muy ligado a un sitio concreto y qué sitio es ese? Bueno, pues yo tengo algunos momentos maravillosos ligados pues a lo mejor a una Madame Butterfly en el Teatro de la Bastilla de Lyon, ¿no? Perdón, el Teatro de la Bastilla de París. Sí. Tengo algún momento maravilloso ligado a un Werther en el Teatro de la Ópera de Lyon. Por eso estaba ahí. Sí. Y tal, y luego pues tengo también grandes momentos ligados al Covent Garden de Londres, ¿no? Es decir, que bueno, pues que un poco, no sé, a lo mejor, quiero decir, cuando estás metido en este mundo, a lo mejor también tiendes a magnificarlo, ¿no? Pero de hecho, si tuviera que definir, pues dime cuáles son el top 10, ¿no? De momentos de tu vida, no te diría que los 10, pero a lo mejor 4 o 5 sí están ligados con la ópera o con teatros de ópera o con cosas que me pasaron en teatros de ópera, ¿no? ¿Qué consejo darías a alguien que alguna vez se ha sentido atraído por el mundo de la ópera, pero se siente como sobrecogido? Porque bueno, si no sabes nada, pues es un poco difícil empezar, no saben por dónde. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere introducirse poco a poco, para que no se asuste, por ejemplo? ¿Cuál es un buen camino para empezar? Bueno, quiero decir, hay distintas catalogaciones, ¿no? Quizá dentro de la ópera. Hay óperas que quizás son más sencillas de asimilar por los argumentos o por la música. Es decir, quizá las óperas italianas de Puccini, ¿no? Y realmente tocan sentimientos mucho más próximos y mucho más reconocibles para la gente, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, también son melodías bastante más conocidas. Entonces yo creo que un buen camino para iniciarse siempre serían, pues eso, una bohème, ¿no? Donde está exaltado el amor pasional y la tragedia que subyace en toda la historia, es algo muy reconocible, ¿no? Y que realmente pues a la gente le puede tocar, ¿no? O una Madame Butterfly, como comentábamos antes, o bueno, ese tipo de óperas italianas puccinianas, ¿no? Que yo creo que son las que más te pueden llegar a emocionar, ¿no? Porque que tocan la fibra y son fáciles de digerir, ¿no? Efectivamente, reconocibles, con unas músicas que, bueno, pues que yo creo que alimentan mucho el espíritu, que son unas músicas que ayudan a entender el mensaje que la ópera realmente está queriendo transmitir, ¿no? Yeah. ¿Es importante que la gente, digamos, se aprenda la historia primero? Sobre esto hay opiniones, creo, ¿no? Que la gente antes de abordar escuchar una ópera se aprenda la historia, sepa de qué va, digamos que lo estudie, entre comillas, y luego la escuche, o que la escuche primero, se deje llevar por las sensaciones y luego empiece a aprender qué está pasando ahí. ¿Tú de qué lado caes? Yo caigo del lado de ir completamente virgen y en blanco. Es decir, yo caigo, primero escucharlo. Efectivamente, o sea, yo caigo siempre del lado, pero vamos, en la ópera y en casi todo. Es decir, o sea, yo voy a ver una exposición y realmente yo siempre indago sobre la historia de ese pintor o sobre esa ópera o sobre lo que sea a posteriori. Es decir, yo trato de ir sin ningún tipo, bueno, y mira que es difícil en esta sociedad de hoy en día ir prácticamente virgen a nada. Quiero decir que tienes informaciones que te van entrando por todos los sitios, ¿no? Pero realmente trato de ir lo más limpio posible a ver qué es lo que eso me transmite, ¿no? Es decir, a ver qué es lo que eso me hace sentir. Quizá porque, bueno, pues eso, yo me considero artista y evidentemente tengo esa particular sensibilidad para todas las bellas artes, ¿no? Y por lo tanto voy con una especie de intención de descubrir algo nuevo, ¿no? Y por lo tanto no quiero dejarme influir por nada, ¿no? Yeah. Es siempre a posteriori, y cuando yo realmente ya he sacado mi conclusión, cuando buscas esa especie de reafirmación, ¿no? Es decir, bueno, a ver si lo que yo he sentido es lo que quería transmitir el artista, lo que los tratados de arte pues han podido
dejar escrito sobre cómo se ubicaba ese artista en esa época concreta determinada, en fin, y en el caso de la ópera, pues bueno, el argumento, ¿no? Ver si realmente, bueno, pues lo que contaba la historia es lo que tú realmente has percibido, ¿no? ¿Cuánto de importante es para ti ir físicamente al teatro? Quiero decir que hay mucha gente que le encanta la ópera, Ujú, pero va muy poco al teatro, porque ujú, lo prefiere oírlo en casa, porque la ajá, experiencia, bueno, pues consideran que es más sí, plena o no quieren pues hacer el esfuerzo ujú, en tiempo y de otro tipo en ir al sí, teatro, ¿no? sí. ¿Para ti es importante ir al teatro? O sea, Sí, ¿forma parte sí, de la sí, experiencia? sí, para mí es fundamental, es decir, o sea, Ya. es parte del ritual y luego que realmente es parte del origen, es decir, la ópera ha sido concebida para el teatro, es decir, o sea, los compositores de ópera las escribieron para los teatros, es decir, no las escribieron para un DVD, ¿no? Eso ha sido posterior, ¿no? Esa ha sido ya Ya. la evolución posterior. Entonces realmente es algo que está concebido para ese marco, primero, y segundo, esa parte que, bueno, un poco más, si quieres llamarlo glamurosa, ¿no? Que pueda tener de ritual, ¿no? Es decir, o sea, yo sigo siendo de los que defienden que para ir a la ópera no puedes ir en vaqueros. Quiero decir, a lo mejor hay gente que me llama que soy muy snob o que dice que soy muy purista, ¿no? Pero me refiero que hay esa parte social, ¿no? Que también que tiene el acto físico de poder ir a la ópera, ¿no? Es decir, de, bueno, pues de reconocer los olores, de ver las luces de las lámparas, de ver cómo se apagan las luces, cómo sube el telón, cómo baja el telón, y cómo esa música en directo realmente puede potenciar de una manera exponencial lo que esa música te puede llegar a hacer sentir. Para bien y para mal, ¿no? Quiero decir, si a lo mejor asistes a una representación horrorosa o muy de aficionados, pues te puede producir rechazo en el futuro, ¿no? Claro. Pero ya te digo que para mí el teatro es fundamental, es decir, a nivel sensorial y un poco, pues eso, a nivel ritual también, Te ¿no? voy a poner contra las cuerdas. Venga. Si tuvieses que escoger entre nunca más ir al teatro y poder escuchar toda la ópera que quieres en casa, Ajá, o al revés, ajá. nunca más poder escuchar ópera en tu casa ni en ningún sitio, solo cuando vas al teatro, ¿qué escogerías? Ir al teatro siempre. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ir al Aunque solo teatro sea una vez siempre. al mes o una vez cada no sé cuánto. Sin duda. Sin duda, sin duda, sin duda. Es decir, bueno, al final es un poco también, va un poco con la personalidad de cada uno. Es decir, Ya, que yo soy de emociones fuertes, ¿no? ya. Y a Prefieres mí, poco pero intenso, ¿no? efectivamente, prefiero poco pero intenso, ¿no? Es decir, Ya, me gusta exprimir al máximo el contacto, ¿no? Es decir, ya, y esto realmente es una forma de contacto. Es decir, no es un contacto físico, pero bueno, es un contacto emocional, ¿no? claro. Con algo, ¿no? Y bueno, y realmente creo que ahí es donde realmente sientes todos los placeres juntos, es decir, porque ya no es solamente en casa, tú vas a escuchar la música, bueno, te puedes poner un DVD, me refiero, pero y puedes ver la ópera en imagen, ¿no? Pero realmente esa tensión que se establece entre un cantante de ópera sobre el escenario y un espectador, Físicamente. eso físicamente es inigualable, Sí, ¿no? sí, sí. Y es Las hormonas, los neurotransmisores, todo eso que se totalmente. pone en marcha. Es ahí donde realmente el artista se mide, es decir, donde realmente el artista da su verdadera versión, ¿no? O sea, no olvidemos que una grabación, ¿no? Al fin y al cabo, hoy en día, esto es un proceso técnico y que muchas veces, si te pones a analizar, los resultados finales de muchas grabaciones poco o nada tienen que ver, después de todos los procesamientos por los que se pasa el sonido, la voz, etcétera, poco o nada tienen que ver con el sonido original. Eso en el teatro tiene difícil camuflaje, es decir, en el teatro es lo que es, ¿no? Es decir, tienes Pues, un buen día o ni, tienes un mal ni día, trampa ni ni cartón. trampa ni cartón, ¿no? Ya. Has nombrado antes la Ópera de Lyon, Covent Garden, la Bastilla en París. ¿Qué teatros son los que más te gustan? ¿Y por qué? Mm, ahí hay un poco también de complicación en el sentido de que, bueno, hay gente muy purista que respeta exclusivamente lo que son los teatros clásicos, ¿no? Es decir, los teatros clásicos que no hayan evolucionado, desde el modelo del típico teatro de herradura italiano, pues a partir de ahí que admiten poco cambio, ¿no? Ya. Poca modernidad. A mí en ese sentido clásico, pues lógicamente la Scala me parece que es el templo de la ópera por excelencia, ¿no? Em, y luego, bueno, pues La Escala de Milán. la Scala de Milán, sí. Y luego,
por esa fascinación que tengo yo con el mundo anglosajón, pues hombre, yo soy de los que me gusta reservar todos los años con antelación 1 o 2 veces alguna entrada para ir al Covent Garden, ¿no? Es decir, son un poco mis datos de referencia en cuanto a lo que es el concepto clásico de teatro. En cuanto a los teatros más modernos, de los que yo soy también un gran fanático, es decir, que yo no me cierro en absoluto, sí. Pues la Ópera de Lyon que hemos comentado ya anteriormente me parece que es un experimento fascinante de Jean Nouvel, o sea, es decir, que realmente coger una estructura clásica y dejar solamente lo que es el envoltorio exterior, ¿no? Y construir a partir de ahí un teatro ex novo completamente, con una sonoridad maravillosa y con los conceptos de lo que tiene que ser un teatro para el espectador y para el oyente en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, claro. Pues hombre, me parece que haciéndolo con inteligencia y haciéndolo con talento, pues es como cualquier cosa que hagas en la vida. Es decir, tú puedes modernizar cualquier cosa antigua, pero si lo haces con talento y lo haces con respeto, pues estás mejorando, yo creo, que muchas veces el original, ¿no? Y en ese sentido, vamos, yo soy absolutamente fanático de, bueno, la ópera de la Bastilla también de París me parece fascinante, y la ópera de Lyon me parece, ya te digo, un ejercicio de inspiración sublime, ¿no? Y ya para terminar con el tema de la ópera, como te veo con una vertiente muy purista, ¿qué piensas de ¿qué piensas de estos festivales masivos de la ópera, por ejemplo, como el Festival de Verona, ¿no? De Verona. En la arena de Verona, que son enormes, miles de personas, miles de austríacos y alemanes que van ahí a beber Coca-Cola mientras ven la ópera. ¿Qué sentimiento te despierta eso? ¿Qué opinión tienes de eso? No, yo soy... digo, como la arena de Verona, perdona, Ajá. O otros más que hay de ese sí, tipo, sí, ¿no? Sí, que hay sí, muchos sí, de sí, ese tipo, ¿no? Sí, o grandes sí. eventos muy floridos y muy turísticos. Sí, sí. ¿Qué me puedes decir de eso? No, pues favorable. Es decir, sí. Yo estoy a favor de eso, quiero decir. Bueno, al final es una excusa para probablemente, en muchos casos, sobre todo lo que se hace en la arena de Verona, hacer producciones mucho más espectaculares, ¿no? Entonces esa parte de la teatralidad que finalmente tiene la ópera, es decir, la ópera es teatro cantado, ¿no? Claro. Es decir, entonces esa parte de espectáculo, es decir, yo he visto recientemente la ida que están poniendo en el Teatro Real de Madrid, lo he visto hace un mes escaso. Y bueno, pues ese es un montaje fantástico de Hugo de Ana, con cantidad de extras y con una cantidad de decorados impresionantes. Pero claro, la monumentalidad, la espectacularidad que esa misma ópera tienes cuando la ves en la Arena de Verona, por ejemplo, en la que realmente te meten hasta elefantes, ¿no? Bueno, pues le da ese punto adicional al tema, ¿no? Entonces, hombre, para ese tipo de óperas en las que realmente se requiere que el espectáculo se engrandezca, me parece algo fascinante. Y luego, pues lógicamente, pues todo ese envoltorio, es decir, una ópera en el exterior, en un sitio como Verona, en verano, con estas noches maravillosas y demás, pues hombre, siempre también es un aliciente, ¿no? Pero ahí sí se van vaqueros, Ángel. Ahí sí se van vaqueros, lógicamente, claro. O en Bermudas, que es todavía mucho peor, ¿no? Escucha, vamos allá para acabar, volver a tu libro. Me decías que lo autopublicaste, este libro. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, pues es una experiencia que realmente me permitió alumbrarlo. Es decir, el mundo editorial está muy complicado. Todos lo sabemos, es decir, con todas las evoluciones tecnológicas que estamos sufriendo, sobre todo de forma tan rápida en estos últimos años, realmente, bueno, todos sabemos que los formatos físicos en papel, pues cada vez tienen menos tirada, que los libros se venden cada vez menos, ¿no? Entonces, claro, encontrar una posibilidad de que alguien te descubra o te edite un libro, no te digo ya una gran editorial, pero una editorial intermedia, pues es un trabajo bastante complicado. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes una obra literaria que realmente necesitas sacarla? Es decir, necesitas hacerla... Además, me decías que tienes otras dos. Sí, tengo otras dos. Entonces, claro, es un proceso en el que realmente hasta que no la tienes publicada físicamente
no descansas. Es decir, porque por mucho que yo las otras dos que tengo ahora mismo las tengo en el cajón, es una constante abrir el cajón, porque el cajón lo abres, es decir, tú el cajón lo abres todos los días y allí te las encuentras. Entonces, claro, cuando te las encuentras, todavía te siguen brotando dudas bueno, o alguien como yo que tiende bastante al perfeccionismo, pues no puedes evitar releer, no puedes evitar pensar que aquello que escribiste en ese momento, pues bueno, hay días que descubres que dices, coño, ¿cómo he escrito yo esto tan fantástico? O hay otros días en los que te detestas a ti mismo y dices, ¿cómo he podido escribir yo esta bazofia, ¿no? Yeah. Entonces, claro, realmente es un proceso que sigue vivo hasta que tú lo publicas. Entonces, si no consigues publicar porque el mundo editorial está complicado, pues al final la opción que se te ofrece es la de la autopublicación. Es decir, al final encuentras determinado tipo de editoriales, como encontré yo la editorial Círculo Rojo, que es una gente de Almería que trabaja fantásticamente bien, en la que bueno, pues tú les mandas tu manuscrito, ellos te lo paginan con el número de páginas que realmente va a tener cuando salga en el formato físico, te diseñan la portada y bueno, pues en este caso incluso hasta hicieron un pequeño vídeo bueno, animado sobre la temática de la novela, ¿no? Pero claro, al final eres tú el dueño y señor de eso que te están publicando, es decir, finalmente actúan casi como una imprenta, pero bueno, con algún toque adicional, pero al final el dueño final de la distribución eres tú, es decir, eres tú el que te llegan a tu casa los ejemplares que hayas contratado con ellos y eso es el que los tienes que ir colocando en distintas librerías o en distintas plataformas, ¿no? Bueno, esta novela la publiqué hace 5 años. Realmente, bueno, pues si ahora volviera a hacer otra autopublicación de algunas nuevas novelas, pues ya contaría más pues con temas como Amazon o demás, ¿no? Claro. Que podrían facilitar muchísimo más la distribución. Que yo creo que realmente ese es el segundo problema grave que tiene el tema de la literatura hoy en día, ¿no? Es decir, primero el tema de que cada vez se lee menos y segundo el tema de la distribución, ¿no? Cómo hacer llegar el libro a aquellas personas que realmente les Claro. puede interesar, ¿no? Claro. Y entonces, y estos dos que tienes en el cajón, hasta que no los saques, como dices, no vas a poder descansar como Claro, descansarte claro. con esto. Yo tengo ahora Porque mismo... todavía vuelves a ellos. ¿Cambias cosas o no? De vez en cuando sí, y realmente, pero claro, es un ejercicio que trato de limitarme, ¿no? Es decir, que me autoimpongo mucha disciplina para no Ya, caer, pero siempre está ahí, ¿no? caer en eso, pero siempre está ahí. Entonces, bueno, yo al final uno de los hashtags que utilizo en mi cuenta de Instagram casi a diario, en mis microrelatos, es busco editor, ¿no? Es decir, Sí. que finalmente, es decir, la experiencia de la autopublicación ha estado bien y probablemente si no queda otra, pues volveré a ella, ¿no? Bien. Pero sí me gustaría, bueno, pues aprovechando un poco la experiencia que esta cuenta de Instagram está dando, pues tratar de que alguna editorial, repito, no busco que sea un planeta quien me eche el ojo, ¿no? Pero bueno, a que alguna editorial pues pueda hacerlo, porque al final, quiero decir, yo a nivel profesional me dedico a temas comerciales y a temas de marketing, entonces al final yo tengo testado a través de mi cuenta de Instagram y a través de mis microrelatos que tengo un público muy definido que es el que a mí me sigue, el que me comenta y el que interactúa conmigo diariamente, Que ¿no? por cierto, tengo que decir que efectivamente es increíble el nivel de interacción que Sí, hay con los... sí, Es decir, que sí. tú haces un post, tiene X likes, Ujú. pero es que el nivel de comentarios y nivel de interacción que hay es enorme. Es brutal, Eso es no lo he brutal. visto yo en muchas Es cuentas. brutal, es brutal. Es Entonces, enorme. y claro, esa es una de las partes que tratando de temas como este de la literatura, muchas veces te conducen, no te digo que a la frustración, ¿no? Pero te conducen al hecho de decir, joder, si yo sé que estoy elaborando microrelatos, que la gente está interactuando conmigo diciéndome que les está llegando muy dentro, que les está llegando muy hondo, ¿no? Que realmente lo que tú cuentas es algo que es reconocible por parte de mucha de la gente que te está leyendo, hasta el punto de reconocerse de tal manera que tienen la necesidad de interactuar contigo y comentarte que les ha parecido fantástico o que se han sentido totalmente identificados con lo que tú estás haciendo, ¿no? Es decir, que salvando las distancias, pero
esta manera de tratar de hacer un poco una especie de filosofía del siglo XXI, ¿no? Es decir, tratar de reflejar en los microrrelatos sentimientos generales de todos nosotros, ¿no? Es decir, y ponerlo en palabras. Filosofía del siglo XXI. Sí, una especie de filosofía del siglo XXI, vamos, es decir, sin ningún tipo de pretensión, ¿no? Sí, no, pero explica, por favor. Pero ¿A qué te refieres con eso? Pues eso, yo lo que trato de plasmar, que es un poco la línea en la que ahora mismo estoy en los posts de Instagram, es tratar de contar a través de microrrelatos sentimientos y sensaciones en las que nos podemos reconocer, pues, todas las personas que, bueno, yo hablo desde el punto de vista de nuestra generación un poco, ¿no? Pero que nos podemos reconocer. Entonces, bueno, pues tratar de expresar de una forma literaria, pues eso, con bonitas palabras, con bonitas frases, con bonitas imágenes, con bonitas historias, algo que nos pasa a todos, ¿no? Pues al final es muy gratificante, porque tú mismo cuando lo estás escribiendo descubres cosas de ti que a lo mejor no sabías, y esas cosas de ti, o puedes coger cosas de los demás. Es decir, yo estoy siempre alerta, ¿no?, de cuáles son las historias que me rodean, ¿no? Es decir, historias que me cuentan, historias que me pasan, historias que le pasan a la gente que quiero, a la gente que pasa por tu vida de alguna manera, ¿no? Entonces al final ves que la gente sufre o que la gente es feliz, y tratas de saber por qué la gente sufre o por qué la gente es feliz, ¿no? Y todo eso, esa idea, y trato de reinventarla a través de un relato, ¿no? Y tratar de sacar una cierta moraleja, es decir, que todo esto al final confluya en algo, que te dé una visión, pues de una cierta autoayuda, aunque no es una palabra que me fascine ni que me guste demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso consistiría un poco esa filosofía del siglo XXI que trato ahí de llevar a cabo, ¿no? Y para terminar, Ángel, ¿estás trabajando en algo más ahora mismo? ¿En algo largo, aparte de los microrelatos de Instagram? ¿O qué tienes entre manos? Bueno, hay alguna idea por ahí que está tratando de tomar forma en mi cabeza para una cuarta novela, pero claro... Muchos cajones tienes, ¿eh? Efectivamente, son ya muchos cajones, ¿no? Entonces, ahora realmente estoy mucho más centrado en lo que es este ejercicio diario del post de Instagram. Mucho trabajo, ¿no? Es mucho trabajo y bueno, pues es realmente mucha práctica. Es decir, que realmente, como yo siempre digo, la única manera, bueno, es que esto es como todo en la vida. Es decir, yo, vamos, y creo que me entenderás fenomenal, Jesús, que el tema en la vida todo es entrenamiento, ¿no? Es decir, en la vida todo es entrenamiento, es decir, aquí nadie nace de una determinada manera, ni nadie consigue nada simplemente porque la naturaleza es sabia, ¿no? Al final tienes que poner muchísimo de tu parte, muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, tienes que marcarte objetivos y tienes que trabajar por esos objetivos todos los días, ¿no? Pues con la literatura pasa lo mismo, es decir, yo la manera que tengo de seguir mejorando en la literatura y de seguir descubriendo nuevos caminos es escribiendo todos los días, entrenando todos los días, ¿no? Y entonces ese entrenamiento ahora realmente lo estoy consiguiendo de una manera muy compacta, con esa constancia de escribir el post de Instagram casi a diario, ¿no? Qué bueno. Pues con eso, amigo Ángel, muchas gracias por venir, macho. Ha sido un gustazo tenerte aquí. Nada, gracias a ti por invitarme, el gusto ha sido mío. Hablar de ópera, de literatura y de un montón de cosas, me ha encantado. Muy bien, pues nada. Esta es tu casa, cuando quieras volver, cuando publiques esa, o la segunda o la tercera, o hayas terminado la cuarta. Aquí tienes tu casa. Volvemos a hablar de mi libro. Hecho. Muy bien. Un placer tenerte. Igualmente. Chao. Tell me anything, but you can never play, man.